contradicción o esta competencia que hay entre China y Estados Unidos también se traspasa a los temas tecnológicos, no solamente al tema político. Y esto, pues como tú muy bien lo señalas y lo han señalado todos los medios de comunicación, lo que sucedió con Nvidia, que perdió millones de dólares en capitalización bursátil por esta nueva plataforma tecnológica, este nuevo competidor que es DeepSeek y que como bien lo señalas, pues viene a un costo supremamente económico, casi que no se puede competir contra ellos, ¿cierto? Pero más allá del tema tecnológico, digamos que a nosotros como sociedad, esta velocidad vertiginosa del... De la revista Vive Compliance Magazine. Judy, buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde una vez más aquí en Radio Ancon. Buenas tardes, Magdiel, y buenas tardes para todos, para toda la audiencia. Judy, bueno, el miércoles pasado estuvimos conversando con un ingeniero sobre los retos que se han presentado frente a la IA o inteligencia artificial, y hay algo que ha estado revolucionando en los últimos días todo el segmento, y que incluso una de las empresas líderes en hardware para este tipo de tecnología, como la es Nvidia, ha sufrido muchísimo el impacto de una herramienta parecida al famoso ChatGPT, el gigante de OpenAI, que no cuesta ni el 10% de lo que ha costado DeepSeek. Hablamos de DeepSeek, este chat inteligente chino. Y a ver, ¿qué repercusiones tiene esto? Porque se ha escuchado de todo. Claro, fíjate que esta contradicción o esta competencia que hay entre China y Estados Unidos también se traspasa a los temas tecnológicos, no solamente al tema político. Y esto, pues como tú muy bien lo señalas y lo han señalado todos los medios de comunicación, lo que sucedió con Nvidia, que perdió millones de dólares en capitalización bursátil por esta nueva plataforma tecnológica, este nuevo competidor que es DeepSeek y que como bien lo señalas, pues viene a un costo supremamente económico, casi que no se puede competir contra ellos, ¿cierto? Pero más allá del tema tecnológico, digamos que a nosotros como sociedad, esta velocidad vertiginosa del desarrollo, de la evolución tecnológica, de la inteligencia artificial, pues nos está rediseñando toda la vida, ¿cierto? Eh, Porque antes veíamos desarrollos innovadores cada cierto tiempo, cada 10 años, veíamos, por ejemplo, que salió el teléfono inteligente, y luego unas versiones que se iban mejorando, pero no los pasos agigantados que se están dando ahora en temas de innovación. Por ejemplo, vemos como los avances de la medicina, hace poco veíamos en las noticias cómo ya los investigadores saben cómo funciona el cerebro y cómo el mismo cerebro se autodestruye por la falta del sueño. Vemos aparatos electrónicos cada vez de mayor avanzada. Entonces los ciclos en innovación son más cortos, hay mayores descubrimientos cada cierto tiempo y esto pues nos empieza a cambiar la vida, ¿cierto? Y nos empieza a cambiar la vida no solamente porque nos la facilita, sino que también empieza a complejizarse un poco en el entrelazamiento que hay con los nuevos dilemas éticos a propósito de esta inteligencia artificial, a propósito de estas innovaciones que se están presentando, porque todos estos movimientos tecnológicos, todas estas innovaciones, pues van hacia los seres humanos, ¿cierto? Hacia la sociedad como tal, y entonces empiezan a generarse ciertos aspectos eh, éticos que tienen que fundamentarse, que tienen que cuidarse, como por ejemplo el tema de la privacidad de datos, como por ejemplo protección de datos personales, la transparencia, por ejemplo, en los sesgos que se hacen por las decisiones automatizadas y otra gran cantidad de cosas que como decía, pues tiene un aspecto positivo, pero que también tiene una zona gris que no podemos dejar de tenerla en cuenta y que tenemos que trabajar en ello, por lo menos empezar a verla, a identificarla y a trabajar en cómo podemos desde el punto de vista corporativo y también nosotros como personas, como seres humanos, empezar a cuidar nuestras libertades individuales, nuestros derechos fundamentales, nuestros datos personales. Eh,
Y esta, por ejemplo, digamos lo más básico, la normativa, la regulación. Con todo esto que está sucediendo, pues la sociedad o los estados requieren unos marcos regulatorios que se ajusten a esta nueva realidad. Se requieren marcos normativos que establezcan límites claros, ¿cierto? Hasta dónde llega la posibilidad de todas estas empresas para capturar nuestros datos personales, para la obligación de proteger los derechos fundamentales, para no discriminar también, porque la inteligencia artificial y todas estas innovaciones que están generando, pues empiezan a hacer discriminaciones dependiendo de cómo se programen. Y ahí, pues, tenemos la primera falencia, ¿cierto? Las normativas no están ajustadas a lo que se está viendo con estos temas de la inteligencia artificial. Otro aspecto importante son los riesgos corporativos y, por ejemplo, centrándonos específicamente en los temas de los delitos financieros, del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo, el blanqueo de capitales, pues ya los delincuentes están utilizando nuevos métodos para poder burlar los controles que se están haciendo y para ello están utilizando la inteligencia artificial. Estos delincuentes, por ejemplo, están haciendo transacciones más pequeñas, están fragmentando sus transacciones utilizando estas tecnologías para que los controles que están establecidos dentro de las organizaciones, por ejemplo, los bancos, las financieras, el sector de valores y todos quienes tienen que hacer este tipo de controles, pues pasen inadvertido porque los fragmentan de tal forma que no son capaces de, los controles normales no son capaces de identificarlos. Entonces ahí también vemos cómo impacta en ese lado gris, en ese lado oscuro, el tema de la inteligencia artificial. También las criptomonedas, ¿cierto? Hasta ya es un tema eh, actualizado, actual, que los servicios de criptomonedas están siendo utilizados. La mayoría de los países no tenemos regulación al respecto. Sin embargo, hay múltiples usuarios que los están utilizando, que son sistemas que permiten la anonimización, entonces es muy difícil rastrear el origen de los fondos, es muy difícil hablar en este tipo de monedas de beneficiarios finales y de otro tipo de aspectos que están utilizando. En todo esto, Judy, estamos viendo que se está construyendo o se están desarrollando dos mundos paralelos, porque mientras, como decías, avanza la tecnología a un ritmo vertiginoso, el mundo que sigue normas, que tiene reglas, que trata de tener un orden establecido, se está quedando rezagado y muchas personas están adoptando la tecnología como DeepSeek por su conveniencia, por tema de precio, de lo fácil que es adoptarla a un ritmo tan acelerado que probablemente aquellas herramientas que estén bajo regulación vayan quedando obsoletas. Por consiguiente, pues lo natural sería migrar hacia algo que, dicho sea de paso, hace poco Australia acaba de ordenar desinstalar DeepSeek de todos los equipos gubernamentales, porque existe un temor que este tipo de herramientas, en el caso de la herramienta de origen chino, que para nadie es un secreto de que el Partido Comunista Chino tiene control sobre las empresas chinas, o sea que eso es una preocupación para la mayoría de los países, el no saber si estas, bueno, no es que no saber, sino el desconfiar de las empresas que tienen cierta influencia. El nivel puede variar, pero al final es indiscutible la influencia que tiene un gobierno que puede obedecer a los intereses particulares de esta nación. Y aquí nos trae entonces el siguiente punto. ¿En dónde está la parte a tomar en cuenta? Porque si a mí me conviene utilizar una herramienta que es barata, que es eficiente, pero que pone en riesgo mis datos y que a la larga pudiera traer consecuencias tanto legales como repercusiones serias al permitir que haya filtraciones de información y de datos, o sea, ¿cómo entender lo que está sucediendo en este momento? Claro, mira, aquí hay un aspecto de seguridad, por ejemplo, en el tema de la suplantación de identidades. Los famosos deepfakes, que se han vuelto cada vez más sofisticados y más frecuentes y que pues claramente es difícil para cualquier persona
poder identificar un deepfake de estos porque son muy parecidos, incluso ya en los mismos WhatsApp y en las mismas comunicaciones los podemos ver que se están utilizando de manera continua. Y ya no es a las grandes corporaciones, sino es a cualquier persona, ¿cierto? Ya vemos cada vez de manera recurrente alguna persona que dice, mire, me hackearon mi WhatsApp y están pidiendo dinero por el WhatsApp, no soy yo, o en el mismo Facebook o en otras plataformas. Y otro aspecto importantísimo y que tiene que ver con Panamá, y que hay una noticia muy reciente de ese tema, es con los sistemas biométricos, los sistemas de reconocimiento facial, que aunque ofrecen ventajas en términos de seguridad y Y hay conveniencia principalmente, por supuesto. conveniencia, claro, porque facilita muchos aspectos, incluso los mismos teléfonos inteligentes que se hacen por el reconocimiento facial, pues también se establece un gran desafío. Hace poco vimos una noticia de que hay una empresa en Panamá y que ya ha estado en otros países, en Perú, en varios países de la región, que lo que está haciendo es que está comercializando los datos biométricos de las personas. Esta empresa ya ha estado en otros países, ha sido sancionada y lo que se ha visto en las noticias es que está escaneando el iris de las personas y les está pagando entre 30 y $40. Y lo que está diciendo esta empresa es que, o el gancho que están utilizando, es que es una promoción para una aplicación digital de criptomonedas. Y entonces le están pagando a las personas 30, $40 por su identificación biométrica y les pagan como en criptomonedas, pero luego ellos se hacen de esa identificación, de esos datos biométricos que la ley los reconoce como datos sensibles, datos que muchas veces, y según lo que se ha visto acá y también se ha visto en otros países, las personas los venden por desconocimiento, porque no reconocen efectivamente qué es lo que están entregando por esos 30, $40 que están dando, que es una información valiosísima, es una información personal, es una información que no tiene un precio establecido como tal, ¿cierto? Entonces, en ese tipo de situaciones es muy importante entender que este tipo de información, este tipo de datos son personales, que no se pueden transferir, que si se transfiere tenemos que tener claro cuál es el objetivo para poder, por el cual están recopilando esa información, están capturando esa información, entender que puede tener otro tipo de riesgos a nivel de seguridad, en términos de que ese escaneo del iris mío puede ser utilizado para otras funciones, otros objetivos distintos a los que me están informando. Entonces eso es muy importante conocerlo porque muchas veces se entrega por puro desconocimiento. Y otro aspecto que no quiero dejar de comentar es que el tema de la protección de datos personales, ¿cierto? Que se tiene que, las personas tienen que tomar una capacitación, tienen que entender qué es lo que se está entregando, tienen que exigir garantías, tienen que quejarse si no hay un consentimiento, si se está utilizando los datos personales sin el consentimiento. Y también dentro de las empresas utilizar o establecer políticas con límites claros eh, para, eh, para utilizar ciertos mecanismos de inteligencia artificial con los mismos trabajadores y con sus clientes. No porque una persona trabaja en una empresa X, ya la empresa tiene la facultad o tiene la autorización para poder utilizar los datos personales o poder hacer una segmentación de cualquier manera utilizando inteligencia artificial. Entonces, todo lo que tiene que ver con estas nuevas tecnologías, con estas nuevas innovaciones, primero tenemos que conocerlas, entender cuál es el objetivo para el cual están siendo tratadas, están siendo utilizadas, tiene que establecerse una comunicación clara con quien recopila esta información. Por otra parte, las empresas tienen que establecer políticas claras de manejo, de protección de datos personales. Los empleados tienen que tener también conocimiento en caso de que las empresas quieran hacer, por ejemplo, selecciones o puedan hacer algún tipo de utilización de inteligencia artificial,
para poder hacer segmentación de los trabajadores y de los clientes en general. Entonces, esto es, digamos que solamente un pequeño Sí, barniz claro, de lo que exactamente. sucede, de lo que puede llegar a utilizarse por parte de las organizaciones y de las corporaciones, pero acá el llamado es a una vigilancia, que se haga una vigilancia digital ética, que se haga una vigilancia en el entorno laboral y en general en la sociedad como tal. Y no nos va a dar tiempo a abordar todas las implicancias que esto tiene y pensaba en ese trabajador que por optimizar un poco el tiempo y el trabajo introduce una base de datos dentro de una de estas herramientas que no tiene ningún tipo de regulación y se desconoce cuál sea el uso que le da a los datos y esta puede caer en manos equivocadas. Es una negligencia evidente y violación a los datos personales y es, a ver, es un aspecto que está latente, o sea, es un riesgo latente lo que existe actualmente. Y bueno, será hasta la próxima semana, Judy, si te parece, porque este tema da para muchísimo más y una discusión necesaria y que hay que ampliarla dentro de nuestro país. Lastimosamente, América Latina es una de esas regiones que termina adoptando las legislaciones de 10 años de retraso que avanzan países en desarrollo y nosotros no podemos quedarnos atrás con un aspecto tan pero tan relevante como este que está llevando a un ritmo tan vertiginoso el avance Uh -huh. tecnológico. Así que bueno, ¿dónde podemos saber un poco más de esto y más? Gracias, sí, en videcompliance.com. Los esperamos para enterarse de otras nuevas noticias de este tema y de otros de compliance. Claro que sí, muchísimas gracias a la licenciada Judy Tunjano que nos acompaña. ¿Qué ha estado pasando en la Universidad de Panamá? Claro, bueno, explicar más que todo la narrativa que se ha construido en función de los videos que se han hecho virales durante el fin de semana. Bueno, el 31 de enero, este viernes pasado, un grupo de estudiantes, profesores y administrativos estábamos manifestándonos en la vía transísmica de manera pacífica, haciendo un volanteo de conciencia y también rechazando la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Panamá. Y bueno, se dio una situación con una unidad de policía, la cual comenzó a agredir, a empujar a una compañera universitaria que formaba parte de los manifestantes que nos encontrábamos dentro de lo que eran los predios de la universidad. Sin embargo, esta situación se dio de manera bastante acalorada y se presentan videos en función de una trifulca o una pelea que se estaba dando entre estudiantes, manifestantes y unidades de la policía. De esto se le acusa a 7 estudiantes puntualmente de estar implicados de esta trifulca y en función de esto la Policía Nacional comenzó a bombardear todo el campus central y a tener injerencia a los alrededores de la universidad, asediando todo el campus central a lo largo de la jornada de protesta que se tenía en el día viernes. En función de esto, el día lunes se presentaron unos allanamientos donde aprendieron a 2 estudiantes universitarios, en el cual el día de ayer se dio una audiencia y ellos resultaron absueltos ante creo que el protocolo que no se había cumplido en función de la aprehensión, de la identificación de los estudiantes, entre otros elementos, y que estos a su vez se encuentran ahora libres. Pero hay una situación con otros 5 estudiantes que nos han identificado y que la policía les acusa como iniciadores de la trifulca y que es lamentable. Es lamentable el hecho que se dio en función de una protesta pacífica porque los carros estaban pasando y hubo declaraciones del director de la policía de que dentro del campus central habían delincuentes. Creo que es un elemento bastante preocupante porque en la universidad estudiamos los futuros profesionales del país y que haya llamado a la población estudiantil delincuente es bastante delicado. Nosotros el día
Pero te pregunto, disculpa, pero ustedes tienen control de quiénes están dentro. Ustedes saben, ustedes tienen identificados quiénes participan y se aseguran de que no haya infiltrados. Claro, bueno, en la protesta que se suscitó el día viernes 31, estaban participando estudiantes, éramos alrededor de 50 estudiantes, habían administrativos, habían profesores que nos acompañaban dentro de la protesta. La situación se dio cuando la unidad de policía comienza a gritar o a ofender a una compañera, en el cual ella se acercó al policía diciéndole que no estábamos interrumpiendo el tráfico, sino que estábamos haciendo una jornada de volanteo. La situación se dio cuando el policía prácticamente empuja a la compañera y se da el incidente porque el resto de los compañeros en defensa de la compañera salieron. Y bueno, hay evidencia de los moretones de la estudiante golpeada. El día de ayer, el equipo legal universitario, la Defensoría de los Universitarios, junto a algunos representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Panamá, presentamos una denuncia ante la Procuraduría de la Nación porque la policía ha construido una narrativa de que el hecho que se desarrolló y que se ha visto en los videos, en los diferentes medios y redes sociales, la policía ha construido una narrativa de que hemos sido los estudiantes lo que hemos iniciado la trifulca, cosa que no es correcto. No hay evidencia de eso. Nosotros hemos presentado diferentes videos, entre otras cosas, de que el protocolo de la policía hacia los estudiantes no fue el correcto. Entonces, ya hemos presentado las denuncias correspondientes de parte de la universidad, de parte de los estudiantes, en las instancias correspondientes y que como comentaba, o sea, es lamentable la situación que se dio en función de la protesta que teníamos el día viernes. Ya por último, ¿qué pide entonces, sobre todo el estudiante universitario que en su derecho también ha salido a protestar y manifestar su sentimiento frente a un hecho que, por supuesto, desde su punto de vista es indignante? Claro, nosotros hemos presentado, la denuncia hacia la Policía Nacional por el asedio y la militarización y el uso excesivo de la fuerza que ha tenido contra el campus central inicialmente, que viola la autonomía universitaria, que es un derecho constitucional de la Universidad de Panamá y de los estudiantes universitarios. Y también nosotros queremos mandar un mensaje de que no se debe criminalizar la protesta. ¿Por qué? Porque nosotros, como ciudadanos libres y como estudiantes críticos de la primera casa de estudio superior, realizábamos una jornada de conciencia cívica a la población de realmente las cosas que están pasando a nivel geopolítico en nuestro país y que es importante que la población panameña a nivel general se involucre dentro de los debates que se están dando a nivel global y que tiene que ver con nuestro canal y que tiene que ver con nuestra soberanía. Se den estas situaciones que buscan empañar la integridad de los estudiantes jóvenes que estamos tratando de llevar un mensaje hacia la población panameña. Bueno, vamos a estar muy pendientes definitivamente de lo que está pasando. Como bien lo dices, es también una voz válida en una democracia y darle seguimiento a esta situación que no debería repetirse, sobre todo respetando la autonomía universitaria. Gracias a Miguel Quintero desde la Facultad de Humanidades, presidente de los estudiantes de la facultad. Así que vamos hasta una próxima ocasión y ahí nos van contando en qué termina la demanda que han presentado, ¿ok? Gracias por el espacio y saludos. Relax.